Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando de las distintas países, ciudades. Les damos la bienvenida a esta segunda temporada de podcast que venimos recargados con nuevos temas y como habrán visto en el título de la presentación, hoy vamos a hablar de Julio Enrique Blanco, filósofo barranquillero. Para eso hemos invitado al profesor Eduardo Bermúdez, profesor de la Universidad del Atlántico. Él es doctor en psicología de la Norte, también magíster de filosofía de la ciencia de la Universidad del Valle, y cabe mencionar que su tesis para graduarse fue sobre Julio Enrique Blanco, el tema del que vamos a hablar hoy. Además, el profesor lleva 20 años de intercambio académico con la Universidad de Viena y la Sociedad de Wittgenstein de Austria. Además, es representante del Consejo Superior de los Profesores de la Universidad del Atlántico y presidente de la Sociedad del Caribe Colombiano de Filosofía. Buenas, ¿cómo está, profesor? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Arturo. Gracias por invitarme a hablar de un personaje como Julio Enrique Blanco. Y bueno, vamos a iniciar con una pregunta muy general, pero sabemos que muchos se estarán preguntando quién es Julio Enrique Blanco, y justamente esa es nuestra primera pregunta. Julio Enrique Blanco, para comenzar, tendríamos que presentarlo como el fundador de la Universidad del Atlántico, como alguien que trabajó por aproximadamente 7 decenios, 70 años o más, en temas filosóficos. Dejó un legado de escritos muy grande, gran parte de ello está inédito. Estamos pendientes de ir publicando con el apoyo de la Universidad del Atlántico algunos de sus escritos inéditos, y sin duda es una personalidad que habría que presentarla como alguna vez sucedió con unas alumnas que me abordaron de la Universidad del Norte y me preguntaban por Julio Enrique Blanco porque ellas estaban haciendo un trabajo sobre educación y estaban indagando dentro de sus preguntas quién era la persona que más había influido en la educación en el área nuestra del Departamento del Atlántico y en Barranquilla en el siglo XX. Entonces hicieron una encuesta muy especializada, solamente consultando a rectores locales de universidades y de colegios muy importantes. Entrevistaron a 25 y la respuesta de ellas les sorprendió porque ellas no tenían ni idea quién era Julio Enrique Blanco, y cuando tabularon la encuesta se dieron cuenta que de los 25, por lo menos el 60% dijeron que la persona más influyente en la educación en el siglo XX en Barranquilla había sido Julio Enrique Blanco. Habían otras personalidades de la educación que habían sido mencionadas, pero la mayoría de rectores de colegios importantes y universidades locales coincidieron en que era la persona de más influencia, como que fue el rector de la universidad, por cierto, del Atlántico. Sí, precisamente estamos haciendo este podcast porque es sorprendente, ¿no? Como muchos estudiantes no saben quién fue Julio Enrique Blanco. Entran a la universidad, ven el busto, pero no hay un desconocimiento, y también muchas veces a nivel nacional se escuchan más los nombres de Danilo Cruz Vélez, entre otros filósofos colombianos, y poco se habla de Julio Enrique Blanco. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué este desconocimiento interno y también externo? O sea, ¿usted qué cree, profe? Bueno, sobre ese tema ya hemos en otras ocasiones abordado que nuestro país es un país de distintas regiones, ha estado muy desvinculada una región con otra, y en el caso de Blanco, en la filosofía no es una excepción, porque cuando se escribe la historia o la historia de la filosofía de este país, se tiende a centralizar el protagonismo en Bogotá y otras regiones, inclusive no solo la costa atlántica, quedan marginadas de esa historia. Yo siempre miro desde esa perspectiva que las historias de Colombia deberían ser reescritas desde otra perspectiva, y la historia de la filosofía no es una excepción.
Entonces se ha omitido por ellos, pero no por otros, como yo he investigado y he mostrado en algunas otras intervenciones, que la figura de Julio Enrique Blanco permanece con una, digámoslo así, con un interés internacional muy importante desde cuando por allá en 1919 José Ingenieros en la revista de Filosofía de Argentina reprodujo algunos artículos de él de filosofía como ideas teleológicas en Kant, y también hizo alusión al texto que me sirvió a mí de base para mi tesis de maestría sobre la causalidad en biología. Recientemente estuve por Brasil y me entrevisté con el profesor Caponi por teléfono y le comenté estos temas de filosofía de la biología que había trabajado Blanco hace 100 años, y me pidió que le enviara, por ejemplo, para engrosar lo que él conoce de la historia de la filosofía de la biología, que es su tema principal en el ámbito americano y del Caribe. Me pareció interesante. Entonces se han hecho trabajos no solamente de referencia internacional, sino a nivel nacional también, en la Universidad de Caldas. Nicolás Buitrago ha estado muy atento a eso, Nicolás Duque Buitrago. Y no está de más dejar por fuera, no hay que dejar a Naranjo Villegas, que hizo un obituario muy lindo cuando falleció Julio Enrique Blanco. Danilo Cruz Vélez estuvo en la casa que habitó Blanco en la calle 82 con carrera 56. Allá estuvo Carlos P. Gutiérrez. O sea, no es ignorado, sino que cuando se escribe la historia se escribe con un perfil sesgado a la manera como se escribe la historia general de Colombia, centrado en Bogotá y no mirando los desarrollos de otras regiones. Y en el ámbito de la historia latinoamericana, de la filosofía, Blanco coincide en sus direcciones de investigación teóricas con lo que pasaba en Uruguay, en Brasil, en Argentina, y no lo que pasaba en el centro del país, que la filosofía estaba supeditada al concordato de 1887 y duró medio siglo solamente pensándose que la filosofía era algo supeditado a la teología o a la neoescolástica. Y Blanco ya investigaba junto con otros amigos y colegas acá en la ciudad, y eso está reflejado en la revista Voces sobre temas de filosofía moderna, y leían a Hume y a Kant, a Hume, leían a Bergson. Blanco hizo traducciones de Kant, de Eval Henning, leía a Ernest Mach. Entonces no es, digamos, sino una falta de investigación en lo que es la historización de las ideas en Colombia. Pero, por ejemplo, en la bibliografía sobre la filosofía colombiana que hizo Daniel Herrera Restrepo desde la Universidad del Valle en ese momento, en los años 70, ya él mencionaba a Blanco como un fuerte interesado en Kant y los neokantianos. Entonces no es tan cierto que haya sido completamente ignorado cuando aquí vino Danilo Cruz Vélez, Rubén Sierra, Rubén Jaramillo. Hay, eso sí, evaluaciones incompletas, porque no se conoce su obra de manera cabal, sino parcialmente. Y alguna vez Guillermo Hoyos, un importante filósofo colombiano de la Javeriana, me invitó a que escribiera sobre Blanco para el Instituto Pensar, y él dijo equivocadamente en algún momento que los escritos de Blanco fueron poco divulgados. Y si usted mira, si es investigador, le respondo yo a ellos en Bogotá y en Medellín y en otras partes. Si usted mira los anales de la revista Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, la Universidad de Antioquia de Medellín, o los primeros números de Ideas y Valores en la Universidad Nacional, que es la única revista que tiene 70 años publicando en Colombia filosofía, ahí aparece Julio Enrique Blanco no una, sino muchas veces. El contacto que tuvo a través de Luis López de Mesa con la Academia Antioqueña es grande, y se conocían sus trabajos en Manizales, en Medellín, en Bogotá. Me llega una pregunta con respecto a lo que estamos hablando, y es si Barranquilla no conoce a Julio Enrique Blanco. O sea, bueno, a nivel interno de la Universidad del Atlántico se está haciendo todo un esfuerzo para que todo el mundo lo conozca, pero pensando en la ciudad en general, ¿cómo usted cree si se conoce o todavía falta o se está olvidando? Bueno, no es solo con Julio Enrique Blanco, es un problema no solo de Barranquilla, sino de Colombia entera. Nosotros tenemos la tendencia a no valorar nuestros propios autores. Yo le puedo mencionar a un historiador como Augusto Toledo,
a un investigador en botánica reconocido internacionalmente como Armando Dugan Génico, que a la par de Blanco hicieron trabajos importantes en cada área, y no todo el mundo tiene que saber de ellos, pero en el área de botánica tendrían que saber los que estudian botánica de Armando Dugan Génico. En historia, que no se hace aquí, tendrían que saber quién fue Augusto Toledo. Y en filosofía estamos obligados a recuperar su obra y a saber qué fue lo que él produjo, porque si en otras latitudes como en Estados Unidos, en Cuba, en Argentina, y ahora lo que nosotros hemos hecho con la Academia de la Universidad de Viena, reconocen su trabajo en distintos tópicos filosóficos, como filosofía de la biología, como filosofía de la ciencia, que era muy ducho. Entonces, no tendríamos que aplicarlo eso solo a Blanco como un caso aislado, sino toda nuestra cultura que no recupera los valores nuestros. A propósito ahora hablaba de este estudio que hace Nicolás Duque. Recuerdo su libro que habla sobre el aporte de Blanco a la filosofía, y hay un concepto interesante que es el legado nocional. Entonces no sé si podría hablarnos un poquito sobre eso. Bueno, primero habría que aclarar que no fue solo Nicolás Duque, sino también John Isasa. Es un libro de los dos. Sí. Ellos hicieron su trabajo de grado para la Universidad de Caldas, de la cual yo fui jurado, sobre Julio Enrique Blanco. Y ellos no llegaron a Blanco de manera como podría llegar alguien interesándose en la figura directa de Blanco. Ellos lo que estaban haciendo era una indagación sobre la cultura greco-quimbaya, digámoslo así, en filosofía. Y estaban interesados en Robledo y en otros. Y como ellos tenían nexos con Medellín, encontraron a Luis López de Mesa. Cuando encuentran a Luis López de Mesa, encuentran un texto muy importante que publicó la Universidad del Norte y que compiló el profesor Julio Núñez Madache, quien asistía conmigo personalmente a hablar con Blanco desde el año 78 al 80, que se llama Correspondencia entre Julio Enrique Blanco y Luis López de Mesa de 1916 a 1964, que fue cuando murió López de Mesa. Ellos se sorprenden cuando leen la correspondencia, porque son investigadores, pero si no hay investigación usted no va a encontrar nada. Como ellos son investigadores, encontraron que en todos los temas que hablaban, intercambiándose cartas ellos en esa época, desde 1916 hasta 1964, que el filósofo era Blanco. Se sorprendieron tanto que empezaron a indagar y vinieron a Barranquilla. Yo por esos días estaba en alguna conferencia internacional y no pude hablar con ellos la primera vez, pero hablaron con el profesor Julio Núñez. Y luego volvieron y yo les mostré algunos materiales y ellos empezaron a trabajar. Los llevé a donde están los archivos de Julio Enrique Blanco, en casa de su hijo Pedro Blanco Lassen. Blanco casó con una dama alemana y entonces su hijo mayor, Pedro Blanco Lassen, quien vive y nos facilita mucho entrar a los archivos, les facilitó a ellos por intermedio nuestro. Con el profesor Campis también ya estaba trabajando esos archivos y ellos aprovecharon esos archivos para hacer su trabajo de grado, que fue laureado y fue luego publicado en un texto que se llama Obra en Blanco. Entonces ellos temáticamente se dedicaron a lo que es el legado nacional, porque Blanco asumía que para hacer filosofía en cualquier parte, y aquí no era una excepción, había que trabajar un legado nacional que venía desde la filosofía antigua hasta el presente. Y ellos hicieron algunas anotaciones importantes, hicieron un trabajo que vale la pena que los estudiantes de filosofía conozcan. Y ese es un tema muy, muy especial que ellos desarrollaron de manera muy rigurosa. Nicolás Duque Buitrago y John Isasa son dos. Ok. Bueno, aparte, no hemos dicho, ya el profesor lo alcanzó a mencionar, no solamente ha dedicado parte de su vida a estudiar el legado de Julio Enrique Blanco, sino que también lo conoció en persona. Entonces, profe, ¿qué nos podría decir? ¿Cuál fue su primera impresión cuando lo vio? ¿Cómo lo conoció? Sí, o sea, ¿cómo era su personalidad? Esa parte es bien interesante porque ahora, hace poco, en el mes de agosto, se cumplió el centenario de Meira del Mar. Resulta que el profesor Julio Núñez y yo éramos asiduos a la biblioteca departamental por los años 70, 76, 77, 78.
En eso estábamos cuando también mirando lo que se había hecho en filosofía en Barranquilla, en las personalidades más destacadas que encontramos, que eran Julio Enrique Blanco y Luis Eduardo Nieto Arteta, nos hablamos con la directora y sabíamos que él estaba vivo. En esa época tenía como unos 87 años. Y le preguntamos a ella si nos podría conseguir una cita. Y la que nos consiguió la primera cita con Julio Enrique Blanco fue Meira del Mar, con su don de gente, su amabilidad, su enorme carisma y su gran amistad con Blanco. Ella le recuerdo que cogió un teléfono negro de baquelita, de esos grandes, pesados, que estaba en la oficina de ella, en la biblioteca departamental, y le marcó. Me acuerdo que esos teléfonos, el disco se devoraba al regresar y eran pesados. Y allá como que le contestó a alguien cuando ella marcó el teléfono: Julio Enrique, te habla Meira. Mira, aquí tengo dos muchachos que quieren conversar contigo. Ellos son nacidos de la biblioteca, conocen ya parte de tu obra. Entonces Julio Enrique como que les dijo, eso era como un miércoles o jueves, él como que le dijo que vengan el sábado próximo a las 3 de la tarde. Pues eso para nosotros fue una enorme alegría y estaremos agradecidos por siempre con Meira del Mar, porque si no hubiera sido por esos buenos oficios, él no nos hubiera recibido, porque él no contestaba a nadie, ya no tenía vida pública, solamente a Meira o a alguna otra persona de ese mismo tipo de amistad vieja que tuviera, le respondía. Como Meira nos hizo una presentación maravillosa, éramos ya jóvenes investigadores, estudiantes de filosofía, estábamos hablando o escribiendo o investigando su obra. En fin, él fue muy cortés y nos dijo que fuéramos el sábado. Entonces Julio se fue a mi casa del barrio Paraíso, que quedaba como unas 8 cuadras de la casa de Blanco, que era en la esquina de la carrera 56 con calle 82. Ya esa casa la tumbaron y hoy día hay un edificio. Almorzamos en mi casa y mi padre, que había conocido a Blanco, dijo, sí, a él le decían el filósofo lechero, porque él tenía una hacienda en Galapa, donde tenía alrededor de 20 hectáreas y tenía ganado, y vendía leche, sí. Primero, él decía, primum vivere deinde filosofare, en latín, primero vivir y después filosofar. Entonces se procuró un espacio académico, pero antes se había procurado un modo de vida solvente para poder hacer filosofía, y no puedes hacer filosofía. En su época no había universidades, él mismo fundó el Atlántico, entonces él se dedicó a escribir y a investigar en filosofía, viajó por el mundo, estuvo 10 años en Europa, y esa es la anécdota de cómo lo conocimos. Entonces cuando llegamos a su casa, él nos estaba esperando vestido de lino blanco, medias blancas, zapatos blancos, sombrero blanco, como dicen, de blanco hasta los pies vestidos. Y nos atendió muy bien, con su esposa Erika Alemán, que hablaba ya muy bien el español desde hace muchos años. Y cuando le mostramos una cantidad de artículos que habíamos encontrado en la revista que yo mencioné antes de la Universidad de Antioquia y la Pontificia Bolivariana, yo recuerdo que su rostro cambió y nos recibió entonces todavía con mucho más agrado, y al final de esa tarde nos invitó a que volviéramos. Entonces ya eso fue una serie de entrevistas que hicimos con él, pero no íbamos cada semana, sino como cada 15 días. Y nosotros, que en la universidad, cuando estudiábamos filosofía en la Metropolitana, y carecíamos de un énfasis fuertemente filosófico, encontramos en él un gran apoyo, porque él tenía grandes conocimientos en filosofía, no solo de Kant, sino de Hegel, Schopenhauer, y filosofía de la ciencia también mucho. Entonces él para nosotros fue como un mentor, un tutor. Por ejemplo, cosas concretas nos decía, consíganse la historia de la filosofía de Windelband, un neocantiano alemán. Esa es de las mejores, porque no es una historia de nombres ni nada, sino es una historia temática. Entonces también nos decía, por ejemplo, miren este libro, y lo bajaba en alemán en su biblioteca, de, por ejemplo, Hegel, la fenomenología del espíritu original en alemán, o de Ernest Mach, el análisis de las sensaciones, o de científicos. Tenía libros en inglés, alemán, francés, principalmente eran sus idiomas básicos en los cuales se manejaban. Entonces, claro, hay una serie de anécdotas que él nos contaba, como por ejemplo cuando por primera vez su padre lo llevó a conocer Bogotá en 1911, en enero. Y él dice que fueron con su padre, que fue ministro
del Tesoro. Era una personalidad tanto o más importante que Julio Enrique Blanco, eso se ignora. Pedro Blanco Soto. A nivel nacional fue más importante que el hijo, porque fue ministro del Tesoro, fue secretario del Partido Liberal Radical, Pedro Blanco Soto, de origen momposino. Entonces fueron, dice él, río arriba, creo que iban con su hermano mayor, Pedro Blanco de la Rosa, y dice que duraron unos 12 días para llegar a Bogotá, porque eso en esa época se subía solamente a Bogotá por el río, había que parar, pernoctar, a veces el río estaba bajito y tenían que demorarse que subiera, después llegaban a Girardot y tenían que subir ya al lomo de mula, se demoraban 2 o 3 días más, había un trecho de ferrocarril cercano a Bogotá, y la anécdota es simpaticísima porque él dice que cuando llegó a Bogotá, el motivo de la visita era que en el año inmediatamente anterior se había celebrado el primer año del centenario de la independencia, el primer centenario de la independencia, y los notables de Bogotá le preguntaron a él, que tenía a la sazón 20 años, que cómo le parecía la Atenas suramericana. Y él dijo, no, esto es un villorrio. Bogotá en esa época tendría 80, 100.000 habitantes, y él ya había vivido, en razón de que su padre había tenido que exiliarse en Cuba y en Estados Unidos por razones políticas, porque era un liberal radical. Él se había ido a vivir en Nueva York en 1907, cuando tenía 17 años. Entonces allí aprendió mucho de la cultura norteamericana y vivió la Nueva York de principios de siglo, que era una ciudad pujante. Entonces, claro, cuando llega a Bogotá le parece un pueblito. Entonces se lo contaba él con mucho deleite, porque él era de la tradición barranquillera que todavía existe, que Bogotá pues siempre ha estado como fuera del mundo, muy provinciana. Entonces esa es una anécdota que yo recuerdo con mucho agrado, porque recientemente volví a leer con el profesor Campi las anotaciones que hizo sobre sus contertulios de 1912, que eran Gonzalo Carbonell, poeta y pensador, Luis Antonio Macausla, y un judío inmigrante mayor que ellos, Abraham Zacarías López Peña. Y ahí tocan el tema de nuevo de Bogotá como una ciudad aislada del mundo, en 1912. Esas son algunas de las anécdotas que puedo contar a partir de mis conversaciones directas con él. Otra muy importante es cuando estaba en boga lo del Grupo Barranquilla. Y cuando estaba en boga lo del Grupo Barranquilla, que Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas, Medina, Gilar y otros estaban escribiendo sobre un tal Grupo Barranquilla, él nos recibió esa tarde, ya teníamos varios años de estar hablando con él, como 2, 3 años. Dijo, poniéndose las manos en la cabeza cuando uno dice, eso no es así. Él decía, esa historia que están contando del Grupo Barranquilla no es así. Están inventando un Vinges que yo no conocí. Yo conocí a Vinges, él conoció mejor a Vinges que los que estaban escribiendo eso. Porque Germán Vargas y Fuenmayor conocieron al Vinges ya último, que vino a Barranquilla en el año 47, 48. Y Blanco lo conoció en 1914. Entonces dice en alguna carta Blanco a Enrique Restrepo que ya el catalán está aprendiendo un poquito de filosofía. Entonces no es ningún sabio como lo pretenden mostrar, tomando como referencia la obra 100 años de soledad, asumiendo que Vinges era un sabio que vino aquí a colonizar a nuestro mundo provinciano americano. Vinges era un catalán contador que escribía teatro, que si bien hacía buenas obras de teatro, no era ningún sabio. Entonces eso me hizo escribir, por petición de Ramón Baca, que yo le conté esa anécdota, un artículo que se llama Vinges y la mitomanía sobre un sabio catalán, que es un artículo que han leído en muchas partes, que es crítico a esa mitomanía de inventarse historias falsas contadas de tercera mano, y yo escuché de primera mano a Julio Enrique Blanco con Julio Núñez diciéndonos que eso no era así. Entonces Gilar, nosotros le escribimos y Gilar admitió que en esa época él era un joven investigador y que le faltaba conocer muchas cosas. Entonces esa es otra anécdota importante en la relación con Julio Enrique Blanco. Claro. Hay algo que, bueno, se ha dicho bastante, y es que gracias a estos viajes que tiene Blanco, esta formación académica, él tiene un proyecto de modernidad que trae a Barranquilla, que se concretiza con la Universidad del Atlántico. ¿Usted qué piensa al respecto sobre eso? ¿Qué podría añadir? O entendiendo la modernidad como
esa superación de la escolástica, cuando hablamos ahorita, sino una nueva forma de conseguir la ciudad. Bueno, Blanco se motejaba a sí mismo como una inteligencia solitaria, pero yo no estoy de acuerdo con él en eso. Él tenía unos contertulios como Enrique Restrepo, como Antonio Luis Macaulay, Gonzalo Carbonell, el mismo Ramón Vinge, Hipólito Pereira, y después Luis López de Mesa y otros. Entonces él no era tampoco el único que repensaba la ciudad como una ciudad moderna. Nosotros, el profesor Campos y yo hicimos una presentación en el Congreso de Americanistas en Viena en el año 2012, mostrando que a principios de siglo Barranquilla era una ciudad portuaria. Al ser una ciudad portuaria, tenía un intercambio con el mundo más cercano que las ciudades del interior. Para no hablar de solo Bogotá, sino con todas las ciudades del interior, Manizales, Cali, Medellín. Entonces nosotros teníamos contacto con Santo Domingo, con La Habana, en 2 o 3 días, en barco, o con San Juan, pero principalmente con Santo Domingo y con La Habana, con República Dominicana y Cuba. Entonces nosotros estábamos más conectados con el mundo a través del puerto que los interioranos. Entonces eso hace que pensáramos, y en el caso de Blanco hay un plus, que él vivió en Nueva York y conoció Baltimore, conoció Washington, y digamos, atravesó Estados Unidos y tenía una visión del mundo distinta. Al menos había ido a un país pujante como era Estados Unidos a principios del siglo XX y su referencia era distinta. Entonces pensaba la ciudad como un polo que él llamó Barranquilla como ciudad alejandrina, en donde se reuniera la cultura. Y justamente eso lo vertió en la Universidad del Atlántico, que inicialmente se llamó Museo del Atlántico. Pero él entendía museo como la reunión de los saberes de las musas, no como el museo de trastos viejos que hoy en día te le pretende mostrar como cada museo, un museo arqueológico solamente, ¿no? Museo como reunión del saber, en el sentido de que las musas cada una tiene un saber distinto. Entonces así consiguió el Museo del Atlántico en el año 40-41, la asamblea se lo aprobó y ese fue el germen de la universidad. Por eso yo sostengo que el germen de la universidad y su fundación inicial es del 41, aunque no se llamara Universidad del Atlántico. Porque entonces, por ejemplo, yo comparé con la Universidad de Santo Domingo, a la que me invitaron hace unos 3 años. Ella no se llamó inicialmente Universidad Autónoma de Santo Domingo, se llama así a partir del año 61, o sea, tendría 60 años, 61. Se llamó primero como un colegio mayor de los dominicos. Lo mismo pasó con la Universidad de Viena, con la Universidad de París, se llamaban primero escuelas o colegios, o seminarios o conventos. Después eso se mantuvo en el tiempo y se llamó universidad mucho después. Acá fue muy poco el tiempo que duró llamándose Museo del Atlántico, hubo la intención de llamarlo Universidad Tecnológica del Caribe. Y finalmente se llamó Universidad del Atlántico en el acto administrativo jurídico del año junio del 46. Pero eso no quiere decir que ya venían funcionando la Facultad de Ingeniería y la de Química y Farmacia. Porque entonces si comenzaran en el 46 no se hubieran graduado los que ya venían estudiando. Entonces la universidad comienza en el 41 porque ya tiene estudios universitarios. Ya después se fundan otras facultades y ya empieza a crecer la universidad. Entonces ese proyecto de modernidad por el que preguntas está aparejado a sus conocimientos de viajes y del mundo moderno, porque Estados Unidos en el comienzo del siglo XXI era un mundo moderno. Justamente cuando Blanco va a Nueva York y está ya un tiempo de más de un año, casi 2 años, se funda o se inaugura el edificio actual de la Biblioteca Pública de Nueva York. Y él iba ya a esa biblioteca a leer, a estudiar. Ya él había sido enseñado en el inglés y en el francés desde su infancia. Y él reconoce en su autobiografía que sí tuvo maestros importantes como un tal Mateo Colón, con M, que era un cura español que después fue obispo y que le enseñó ciencias naturales y filosofía. Entonces él no fue que aprendió solito ahí en su casa ni nada de eso. Él tuvo maestros importantes, tuvo relación con el medio y lo de inteligencia solitaria yo lo he tratado siempre de contraargumentar en el sentido de que sus artículos se conocen gracias, por ejemplo, los iniciales a Enrique Restrepo, que mientras Blanco iba a negociar
los medicamentos que vendía el negocio familiar de Blanco y Roca, Farmacia Blanco y Roca, a Manizales, Medellín y otras ciudades. Le había dejado algunos borradores que Enrique Restrepo conocía sobre lo que después se publicó con el nombre de la causalidad biológica en los primeros números de la revista Voces y luego las ideas teleológicas en Canto. De hecho, el mismo Blanco en un momento dado estuvo en desacuerdo que lo publicara porque quería mejorarlos, pero Enrique Restrepo consideró que ya estaban suficientemente buenos para publicar. Y fue así, porque después los republicó, en algún modo los reprodujo en revista de filosofía de Argentina, José Ingeniero. Así que hay un proyecto que está hoy vigente en la Universidad del Atlántico, que salió de su cabeza, digamos. Bueno, hay una pregunta que siempre he tenido desde estudiante, que bueno, nunca me he atrevido a hacer y no me perdonaría si no se la hago. El primer programa que se funda en la Universidad del Atlántico es el de Química y Farmacia, ¿cierto? Y bueno, supongo que es por el negocio que tienen los blancos de esta farmacia. Uno pensaría, por lo menos yo pensaría, que lo que siguiera a continuación sería el de filosofía, teniendo en cuenta los estudios de Blanco, pero ¿por qué pasa mucho tiempo y pues el programa de filosofía no se funda tan pronto como el de química y después los que continúan? ¿Hay alguna razón o no sé? Ahora en el foro interno, que además va a ser el cuarto congreso de la Asociación Filosófica del Caribe Colombiano, yo programé una charla que se va a llamar La Filosofía en Barranquilla y el programa de filosofía de la Universidad del Atlántico. Esa pregunta la han hecho varias veces, no solamente aquí, sino en Bogotá. Numa alguna vez estuvo también interesado en esa pregunta. Pero la respuesta la dio Blanco a nosotros, personalmente. Porque nosotros se la preguntamos a él. Y él tenía la convicción de que la filosofía era ya lo más granado de la cultura. Y él lo decía como un lujo del espíritu. Entonces él, que estaba muy enterado de lo que los mejores filósofos han venido de las ciencias básicas y después hacen filosofía. La filosofía no se hace al revés. Tú no puedes hacer filosofía en el aire. Él la tenía clarísima. Lo primero tienes que hacer es lo básico de la ciencia, los estudios básicos de ciencia, y después hacer epistemología, que es la filosofía verdadera. Todos los grandes filósofos han sido primero, o a la par, científicos y matemáticos. Esa gente, como yo le digo a mis alumnos de comienzo, que estudian filosofía y que porque son malos para las matemáticas y no les gustan las ciencias naturales, no saben, no se han enterado de que los mejores filósofos en la historia de la humanidad han sido siempre científicos y matemáticos. Blanco lo tenía clarísimo. Entonces mal podría proponer un programa de filosofía en el año 40 y pico, cuando él sabía que primero que había que hacer un desarrollo académico y cultural para después hacer el programa de filosofía. Cuando ya él nos conoce a nosotros, ya está maduro el programa, ya él no tiene la injerencia política, académica, lo local, pero entonces un programa de filosofía privado que había en la Universidad Metropolitana, del cual surgimos varios de los profesores, que fueron tus profesores como yo, y que engrosamos acá en la Universidad Atlántico. Yo fui el gestor de esa unión entre el Centro de Filosofía de Barranquilla, que fundamos en la Universidad Metropolitana, y el Taller Tales Filosófico de Tales de Mileto, de la Universidad Atlántico, que estaba el profesor Coley, el profesor Henry Young, y Haitian, otros profesores, Garavito, etc. Entonces empezamos a pensar la necesidad de un programa en la Universidad del Atlántico, que es la universidad pública, y allí se empezó a gestar, hace más de 40 años. Entonces el hiato entre la fundación de la universidad y el programa de filosofía es más largo, que solo hasta el 97, es porque no hay al interior de la universidad todavía una madurez en el Atlántico para que alguien lo proponga. Venimos nosotros de afuera, que ya estamos en el área de filosofía propiamente, no en ciencias sociales como estaban ellos, y en esas áreas de filosofía, y ya conocíamos a Blanco, ya sabíamos de la obra de Nieto Arteta, decimos, es necesario que se haga un programa. Eso no lo inventó una persona, como suelen escuchar ustedes. Hay una serie de condiciones objetivas que posibilitan eso, y son de varios frentes. Entonces, eso es clave, y es lo que yo quiero decir en esa charla, pero estoy adelantándolo ahora, porque la gente que pregunta como si fuera una pregunta que te van a acorchar, ¿por qué entonces Blanco no la fundó? Porque él sí sabía que era lo que estaba haciendo. Entonces, ¿cómo va a fundar algo en el aire?
Tú no puedes hacer filosofía si no tienes ciencia. Aquí es que la gente que piensa que la filosofía es para hablar paja. Lo que estamos en el área de filosofía de la ciencia entendemos claramente porque fuimos formados inclusive con el mismo Blanco. Yo decía ahora que él bajaba libros. Por ejemplo, él hablaba de Hearst, de Helmholtz, de científicos, de Eddington. Él tiene un artículo sobre Kant y la matemática física. Él sabía de física y matemática. Entonces aquí los filósofos que están formándose, a veces algunos profesores les hacen creer que la filosofía es como pura especulación, sin nada relacionado con la ciencia. Pero mira la película de Roberto Rossellini sobre Descartes, y Descartes fue un científico. Hizo ciencia después. Mira la historia de Kant. Kant apenas empezó a dar clases de filosofía a los 50 años. Entonces aquí se cree que dar clases de filosofía es hablar referencias de otros filósofos, hacer historia de la filosofía. Para hacer filosofía tú tienes que estar involucrado en los métodos de la ciencia, en la matemática y la lógica. Y esa concepción la tenía clarísima Blanco. Por eso fue que no fundó la facultad, porque la iba a fundar en el aire. Ese orden de ideas, bueno, a mí por lo menos, o a la mayoría de mis colegas que nos gusta clasificar para entender, ¿usted pondría a Blanco como un neocantiano, un filósofo de la ciencia? ¿En qué rótulo lo podríamos poner? ¿O ninguno? O ninguno? El profesor Daniel Herrera, en esa bibliografía colombiana que hizo desde la colonia hasta el siglo XX, del año 74, lo cerró, lo catalogaba como neocantiano. Pero yo te puedo decir algo que yo escuché de él, y está escrito además. O sea que hay muchas cosas que yo escuché de él y además están escritas por él, y esta es una. Él se consideraba un plus Juan kantiano, y yo trato de explicar eso de la siguiente manera. Él dedicó muchos años a estudiar la obra de Kant, y lo conocía muy bien y había leído a los neocantianos, pero él no se consideraba un neocantiano porque el neocantismo surge a finales del siglo XIX, cuando por el auge de la filosofía hegeliana en el mundo europeo y particularmente en el mundo alemán, se olvidan de Kant, y Hegel adquiere una gran prominencia, y después Marx. Entonces cuando Marx retoma a Hegel, porque Marx no fue muy original en filosofía, sino fue hegeliano, fue original en unos planteamientos políticos de otra índole, de teoría política, pero en filosofía no. En filosofía él retoma a Hegel por la influencia que tiene Hegel desde 1830, 1880. Hegel se traga toda la filosofía alemana y parte de la filosofía europea. Entonces vienen y surgen en Alemania unos científicos de la escuela de Baden y de la escuela de Marburgo, como Hermann Cohen, y de la de Baden como Windenbach y Rickert. Y ellos, que son leídos por Blanco, recuperan un poco a Kant, y es la famosa vuelta a Kant. Hay que volver a Kant. Ya Hegel se nos quedó corto. Hay que volver a Kant. Y hay que volver a Kant porque Kant estaba más vinculado con la ciencia que el mismo Hegel. Entonces, de esa escuela de matemáticos y físicos de Marburgo surgen los kantianos Cohen y Nator, y de la de Baden, Windelband y Rickert, y eso lo tenía clarísimo Blanco. Entonces, por eso dice: yo no soy neocantiano, yo soy un plus Juan kantiano, apelando a esa forma en donde se clasifican las inflexiones verbales, en donde yo lo entiendo así. Él, que estaba muy vinculado a la ciencia, decía: Kant se anticipó a muchas cosas. Hoy en día se han descubierto cosas importantes. Y en el artículo Kant y la matemática física es cuando él se reconoce como plus Juan kantiano, porque él dice: Kant se anticipó a los desarrollos de la física en comienzos del siglo XX. Entonces, en ese sentido, él reivindica a Kant y no se reconoce como un neocantiano ni como un kantiano. Él está en la dirección, diría yo, de Ernst Cassirer, un gran filósofo alemán de la ciencia, que algunos lo clasifican como un kantiano o neocantiano, pero él sale un poco de esa clasificación. Y Kant tampoco le sirve a Blanco para plantear ciertos temas, sino de referencia. O sea, cuando él escribe las ideas teleológicas en Kant, los escribe en crítica a Kant, no en loa a Kant. Entonces, él llega a Kant, y eso sí nos lo contó él en su
sala de su casa donde nos recibía en unos muebles verdes como oscuros, con unos como combinados con blanco, y ahí nos dijo, yo le pregunté, ¿cómo llegó usted a Kant? Y él dijo, yo estaba leyendo, era biología, y cuando compré un libro de Haeckel, Ernst Haeckel, un darwinista alemán, era más darwinista que el mismo Darwin. Entonces, él dice que en el capítulo 5 del libro Los orígenes de la vida y la creación de Haeckel, ya yo tengo ese capítulo en francés, él lo leyó en francés, y yo fotocopié ese capítulo. Cuando se habla de la teleología, se refieren a la crítica del juicio de Kant. Y entonces Haeckel cita la crítica del juicio de Kant porque está explicando cómo funcionan los juicios teleológicos y apela a Kant. Entonces dice, ¿quién es este Kant? Y llega él por vía Haeckel a Kant. Pero él estaba interesado en filosofía de la biología. Y por eso, recientemente yo hice acopio de esa información para mandársela al profesor de la Universidad de Santa Catarina que le interesa el tema, Entonces, yo no lo catalogaría como un kantiano, ni como un neokantiano, ni tampoco como un pluscuankantiano, sino como un filósofo de la ciencia, de las ciencias, porque él trabajó biología y le metió mano también a la física, de la matemática. Ok. Bueno, hay, lo que es el profesor Bermúdez, el profesor Campis, el mismo profesor Madachi son los continuadores, los que tienen esta tarea, se podría decir, de continuar el legado Blanco desde su filosofía, desde su aporte. Pero yo quisiera preguntarle, y no tanto por mí, ni por lo que ya hemos dicho, porque yo creo que podríamos ya sacar la respuesta, pero sí a todos esos estudiantes que nos van a escuchar o que nos están escuchando, sobre la importancia de lo que se está haciendo, de esta cátedra de Julio Enrique Blanco, de esta unidad que es enfocada al fundador de la universidad, incluso a los estudiantes de filosofía que ven en séptimo semestre, creo, Julio Enrique Blanco. ¿Por qué continuar su legado? ¿Por qué estudiarlo? ¿Por qué, qué nos puede aportar o qué puede añadir usted, profesor? Aparte de todo lo que ya se ha dicho, que es bastante, pero ¿qué le gustaría añadir para esta pregunta, ¿no? Que es la que motiva a muchos. Bueno, cuando hay alguien interesado en filosofía, pues nadie está obligado a leer a Julio Enrique Blanco, ni a Nieto Arteta, sino que nosotros cuando éramos estudiantes, ya digo, Julio Núñez, Madachi, Diego Marín, Mario Zapata, Mónica Bartoli, estudiantes de filosofía en los años 70, segundo lustro de los años 70, nos preguntamos, bueno, nosotros no somos los primeros que estamos haciendo filosofía aquí. Tiene que haber alguien que haya hecho algo importante. Y eso fue lo que nos llevó a Nieto Arteta y a Blanco principalmente. Hubo otra gente, yo he mencionado en la época de la revista Voces a Antonio Luis Macao, a Gonzalo Carbonell. Pero tú tienes que dejar un legado. Y Blanco ha dejado un legado. Nieto Arteta ha dejado un legado. Si tú no escribes ni publicas, Blanco escribió y publicó. Y hay mucha de su obra, de su legado que no se ha publicado. Entonces nosotros, si se quiere, continuamos ese legado, pero no por ser blanquistas ni blanqueados, sino porque nos interesa la filosofía, y él hizo filosofía. Y no de otra manera se explica por qué cuando en el año 2002 yo le hablé al profesor Stadler, director del Instituto Círculo de Viena de la Universidad de Viena, sobre Blanco y sobre sus escritos, él se interesó, y de ahí resultó un trabajo que yo hice con el profesor Campi, Julio Enrique Blanco, Ernst Mach y el Círculo de Viena, porque habían escritos de Blanco sobre Mach, porque habían escritos de Blanco sobre Evangelio, porque habían publicaciones en 1917, 18, sobre lo que ya mencioné de la causalidad biológica, en donde hace acopio de toda la filosofía científica a finales del siglo XIX, del positivismo crítico alemán, de los premios Nobel de la época. Entonces eso es significativo. Ahora, si tú quieres
hacer otro tipo de filosofía, pues no tienes nada que ver con blanco. Si quieres dedicarte a un autor inglés o norteamericano o francés o alemán, está bien, pero se supone que es más coherente hilvanar un pensamiento que está dentro de tu ciudad ya, dentro de tu cultura, para promoverlo y promover tu cultura, a estar replicando cosas como por ejemplo lo que estudian a Marx o a Heidegger. Están replicando cosas que no nos competen demasiado a nosotros. Y Blanco sabía de Heidegger. Blanco hizo una polémica con Luis Eduardo Nieto Arteta, pública en el Heraldo, está en 1954. Y eso ha sido reseñado internacionalmente porque hicieron una polémica de gran altura. O sea que uno puede dedicarse a Heidegger, pero también uno tiene que saber que la motivación para estudiar nuestros propios pensadores es para ver cómo se ha desarrollado un pensamiento de nosotros de cara al mundo. Yo por eso puedo compartir con filósofos como he compartido de Inglaterra, de Alemania, de Austria, de España, de Argentina, y me conocen, que yo no me he quedado aquí, pero sí he potenciado lo que hacemos aquí. Y yo soy responsable, me declaro responsable de haber promovido la figura de Blanco en la Universidad de Viena, en Argentina. Te cuento una anécdota. En el año 2017, yo iba a hacer una exposición sobre Blanco Lindemann, que es hoy en día el tema de tesis del profesor Campos. Entonces, en el auditorio estaba un grupo de filósofos latinoamericanos, porque era en el marco del Congreso de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología en Salamanca, España. Y llegó Pablo Lorenzano, extraordinario filósofo de la ciencia argentina, que ha traducido del alemán muchas cosas, reconocido. Te preguntas por él y Tales lo conoce, Gonzalo Munívar lo conoce, etc. Es reconocido. Entonces yo me sorprendí gratamente de verlo y le dije, Pablo, qué bueno, y ahí lo conocía un poco, porque voy a hablar de un tema que te puede interesar porque tiene que ver con Argentina, Mario Bunge, Lindemann, Blanco. Y me dice él públicamente, Eduardo, si yo vine a escucharte, ya yo te vi en el programa y ya yo sé que tú tienes, ya yo sé quién es Blanco, ya yo sé cómo vas a enfocar el tema y quiero profundizar un poco más. De ahí empezamos una amistad que hoy en día resultó que Campis es su discípulo, él es su director de trabajo doctoral, un acuerdo que hicimos tomando café en Pekín, en China. Y yo dije, Pablo, te endoso a este profesor para que lo asesores. Entonces, eso es parte de lo que nosotros hacemos. ¿Y quién está detrás de eso? La coherencia de tener en la cultura nuestra un pensador como Blanco, que es reconocido más afuera que aquí. Y el hecho que no lo reconozcan aquí, pues no, a mí no me quita el sueño, porque siempre habrá gente que lo ignorará. Como tú ignoras de pronto quién fue Armando Duangénico o Augusto Toledo. Entonces cada área se debe preocupar por ser coherente con su tradición. Y nosotros sí tenemos tradición en la figura de Blanco y en la de Nieto Arteta. Claro. Bueno, hay una pregunta que me parece simpática. Y bueno, vamos a ver cómo la planteo. Y es que si en el caso hipotético que Blanco estuviera vivo, ¿qué cree que estaría haciendo? ¿Cómo viera el programa de filosofía? Si ya alcanzó esa madurez que necesitaba para poder ofrecerse. ¿Cómo lo vería usted hoy a Blanco en el 2022? Yo no lo veo en el 2022 porque él fue un tipo que nació, sí, en finales del siglo XIX, desarrolló su principal labor en la mitad del siglo XX y hasta el año 60, 70, aunque escribió para el centenario del nacimiento de Einstein un artículo en el Heraldo en el 1979. Einstein nació en 1879 y en 1979 él estaba todavía escribiendo. Él escribió por 80 años prácticamente. Él vivió 96. Yo no me lo imagino ahora porque para eso hemos visto que se sucede en generaciones. Pero ¿por qué no seguir la idea que tú planteas, que es simpática? Y yo lo primero que pensé cuando decías eso, me lo hubiera llevado como me llevé a David Damen para el simposio Wittgenstein en Kirchberg, en Austria, para que hablara ahí de sus primeras
lecturas de Wittgenstein porque él leyó a Wittgenstein en los años 40, cuando Wittgenstein estaba vivo. Y en su biblioteca estaban ensayos sobre Wittgenstein que había comprado en alemán, para que te enteres de que sí estaría a la par con la filosofía actual, en mi opinión. En cambio aquí yo hablo de Wittgenstein en mi cátedra que tuve esta mañana, la gente no tiene ni idea cuando entra ahí quién es Wittgenstein. Él sí tenía idea antes de nosotros nacer quién era Wittgenstein, y lo criticó, pero no conoció su obra posterior. Entonces estuviera atento a lo que hubiera hecho Wittgenstein posteriormente, o se hubiera publicado, porque Wittgenstein no publicó sino un solo librito en vida. Entonces yo pienso, en respuesta a tu hipotética pregunta en subjuntivo, que él estaría acompañándonos al simposio de Wittgenstein, yéndose para Argentina a hablar con Mario Bunge y a discutir. Y una vez hablé con Mario Bunge en México sobre Blanco y me dijo, oye, interesante, sigue trabajando en eso, me dijo, en Morelia, en México. Entonces hay muchas cosas, claro, que suscitan, porque tiene obra. Es que hay gente que no tiene obra. Tú no puedes hablar de alguien que no escribió, que no tiene temas. Entonces de él todavía hay mucho que explorar. Yo pienso que las nuevas generaciones tienen que seguir en eso, porque yo no soy ni el depositario de sus obras, ni me interesa ser un experto en Blanco, sino que tuve la fortuna de conocerlo, de que él me enseñara muchas cosas junto con Julio Núñez, y que tuve también esa posibilidad de, cuando fui al Congreso Popper hace 20 años en Austria, hablar con el profesor Stadler, y me preguntó por lo que hacíamos nosotros. Y ahí te digo algo. El profesor Stéphane Doyer vino cuando yo era director de la maestría. Yo fui el primer director de la maestría en filosofía. El profesor Luz María Lozano me lo presentó. Fuimos a tomar un café aquí en Le Champ. ¿Y sabes lo que él me preguntó? ¿Quiénes eran nuestros pensadores? Obvio, yo le hablé de Blanco, de Nieto Arteta. Él después le preguntó a Luz María que si ella conocía quién era Nieto Arteta. Luz María le dijo que no, y él la regañó. Le dijo, ¿cómo es posible que usted sepa de Foucault y no sepa de Nieto Arteta? ¿Cómo es posible que tú sepas de Sartre y no sepas de Julio Enrique Blanco? Él la regañó, como yo lo regaño a ustedes también. Arturo, ha sido muy placentero conversar esto. Yo me siento ya muy complacido de poder conversar estos temas, porque además me place, yo disfruto esto. No es para mí que un trabajo es difícil, yo disfruto todo esto. Fue muy ameno, profesor, compartir este espacio, muy agradecidos, no solo por brindarnos este espacio, pero también por continuar ese legado que de verdad es importantísimo. Yo subrayo la idea de conocer lo nuestro, ¿no? O sea, de no quedarnos afuera. Me declaro culpable. Sí. Y bueno, pues nada, a todas las personas que nos escucharon también muchas gracias. Los invitamos a suscribirse para que el algoritmo nos ayude y más personas puedan escuchar sobre este tema y otros temas que hemos venido trabajando. Y yo Arturo, creo que, como estamos conversando tan rico, no quiero dejar de lado que esto de vincular lo que hacemos nosotros con el panorama de la academia nacional e internacional, pero nosotros hemos tenido más éxito en lo internacional. Hay un nombre que se me olvidaba, que fue más reciente. El profesor Wilson Archibald Ayure trabajó como sociólogo temas de filosofía de la biología y de sociología de la biología. Y sorprendentemente, cuando el profesor Campis hizo un trabajo de traducción de lo de Frank Buketis sobre sociobiología, y después el profesor, que en ese momento era estudiante de doctorado, hoy es profesor Caicedo, tomó la obra de Archibald como referencia. ¿Saben lo que dijeron en España? Este señor se anticipó a lo que dijo Franz de Waal, pero claro, como es de aquí, como caminaba por allí, por el barrio Modelo, entonces nosotros no sabemos apreciar eso. Tienen que venir gente de otras partes para decir que Julio Enrique Blanco, Luis Eduardo Nieto Arteta, que fue reseñado en las historias de la filosofía del derecho en Italia y en Argentina, son importantes. Primero tienen que decirnos los otros. Entonces esas tres figuras son para mí claves en mi formación. No solamente Heidegger, Sartre y Marx, sino Julio Enrique Blanco, Nieto Arteta y Wilson Archibald. claro, nada.
ahí aplica un poco eso de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Siempre. Pero yo sí estoy tratando de ser Pero- profeta aquí. Bueno, muchas gracias, profe. Y yo creo que debemos hacer una segunda parte porque quedaron muchas preguntas por resolver y seguramente ustedes en la caja de comentarios también pueden hacerlas y en una segunda parte seguro que se la llegará a nuestro querido profesor. Gracias, Arturo. Siempre me ha parecido una persona muy cálida, estudioso, y gracias por la invitación porque me permitió decir cosas que debo decir. Así que gracias de nuevo. Bueno, hasta luego.